Mientras la gente piensa de que hay mucho tiempo, en realidad los tiempos en el cronómetro de Dios está corriendo ya hacia los tiempos finales, y como iglesia debemos estar atentos a todo lo que el Señor está preparando. Hemos tenido pues de parte del Señor su palabra, la cual pues en el libro de Nehemías, ¿no?, que estamos estudiando, cómo es importante reconocer lo que Dios está pidiendo y está demandando en medio de estos tiempos para la iglesia, para las familias sobre todo, ¿no? Porque recuerden que la palabra de Dios llega hacia la familia, para que desde la familia nosotros podamos impartir esa cultura de bendición a nuestras generaciones. Pero cuando las familias fallan, entonces pues desproveen de esta bendición y los chicos crecen pues llenos de la cultura, llena de la influencia de las corrientes que hay alrededor de ellos, y pues a lo largo de la historia hemos visto cómo estos pues los alejan de Dios, y al alejarlos de Dios los alejan justamente de la bendición del Señor. Así que estamos pues nosotros creyendo lo que Dios dice. Si nosotros trabajamos por el bienestar de las familias, entonces vamos a ver que pronto muchas cosas han de cambiar en nuestra sociedad, en nuestro entorno familiar, y por lo tanto también a través de nuestras generaciones. Y el día de hoy todos aquellos que han hecho su tiempo con Dios han podido escuchar lo que Dios le decía, ¿no? Tenemos que ser diferentes. No podemos ser iguales que la gente del mundo, porque el Señor nos apartó, dice, nos separó para ser diferentes. Entonces, por lo tanto, esa diferencia es lo que marca el designio de ser hijos de Dios. Entonces, usted y yo tenemos que cuidar lo que el Señor lo que nos está pidiendo. Entramos en un tiempo en el cual el Señor nos ha apartado, el Señor nos está demandando santidad, el Señor nos está demandando consagrarnos a Él y servirlo a Él. Entonces, qué importante es que usted y yo tomemos nuestro lugar en la iglesia y comencemos pues a servir, ¿no? Les compartí en la mañana al primer grupo y le decía que es muy triste ver que muchos ministerios no están funcionando. ¿Por qué? Porque los líderes que no están tomando su lugar. Y al no funcionar esos ministerios, entonces dejan desprovisto a un grupo de personas. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos que los líderes vuelvan a tomar su lugar. Que cada uno se consagre cada vez más y más y vuelva a tomar su lugar y vuelva a apartar ese tiempo maravilloso para las cosas del reino de los cielos aquí en la tierra. El Señor no descarta a nadie. El Señor lo que quiere es que nosotros nos reconciliemos con Él y, como dice su palabra, nos volvamos de todo nuestro corazón a Él para poder amarle y servirle, no solamente con las palabras, sino también con nuestras acciones, ¿no? Y algo que decía mi hija, que no necesitamos llevar una Biblia en la mano. No necesitamos ponernos un polo que nos diga somos radicales. No necesitamos llevar una pancarta para que la gente sepa que somos de Cristo. Porque Él dice que el Espíritu de Dios nos cubre a nosotros y hace que los demás puedan ver y ser notorio que usted es un cristiano, una cristiana de verdad. Así que esforcémonos, porque en estos tiempos mantengamos pues esa relación con Dios de acuerdo a lo que el Señor está pues queriendo. Y entonces estábamos ahora compartiendo el libro de Habacuc, ¿no? Y en el libro de Habacuc estábamos viendo la oración justamente de este profeta, un profeta menor contemporáneo en los tiempos del profeta Jeremías, donde él comienza pues a orar y decirle: Señor, ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué no me respondes? Señor, mira cuánta violencia. Señor, mira cuánta necesidad. Mira cómo está la cultura. Mira cómo están los tiempos. Mira cómo está nuestra situación donde nosotros vivimos. Y él pensaba que Dios estaba trayendo el castigo sobre la nación de Judá. Y le decía: Señor, ¿por qué no me respondes? Y en primer lugar, nosotros tenemos que entender que Judá era un pueblo que conocía la palabra de Dios. Era una de las tribus que el Señor había apartado para sí, y de las cuales pues en el reino del sur, donde estaba Judá, estaba constituido justamente por Judá y Benjamín, estas dos tribus, mientras que el reino del norte está constituido por 10 tribus. Y entonces eran gente que conocía a Dios. Y entonces Habacuc dice: Señor, pero mira toda la violencia, mira toda la maldad, mira toda la falta de injusticia. Y es producto de que no estás haciendo nada.
¿Y cuántas veces nosotros también no pensamos así? Ay, Señor, mira cuánta maldad, cuánta violencia, cuántas cosas. Señor, ¿hasta cuándo? Y en realidad Dios no ha hecho nada. Esas son consecuencias de que nosotros mismos nos hemos apartado de Dios. Son consecuencias que muchas veces ni siquiera intercedemos por nuestra nación. Son consecuencias porque a veces no estamos parados en la brecha donde Dios nos quiere estar. Que cada uno de nosotros estemos participando. Es más fácil centrarnos en las cosas negativas y poner los puntos negativos y realzarlo de la magnitud de lo que en realidad no son. Porque para Dios eso no es un problema. ¿Sabe por qué? Porque Dios te trajo a ti para que tú seas la solución del problema. El Perú no lo va a cambiar el hombre, el Perú lo van a cambiar los cristianos cuando tomen su lugar. Porque para eso el Señor nos llamó a nosotros. Y muchas veces pues también nosotros reaccionamos como Habacuc, ¿no? Que dice, Señor, ¿hasta cuándo no me respondes en medio de esta enfermedad, en medio de esta crisis, en medio de esta necesidad financiera o un problema que falte de trabajo, qué sé yo? Y pensamos que Dios no nos escucha y que Dios no nos responde. Y lo cierto es de que Dios siempre nos escucha, y eso es lo que hemos estado viendo a lo largo de la semana pues que pasaron. ¿Cómo es que Dios pues le responde y le dice pues al profeta Habacuc, ¿no? ¿Por qué muchas veces Dios no intervenía? Decía, porque el pueblo de Judá se había convertido en una nación inicua. ¿Y quién es una nación inicua? ¿O quién es un hombre inicuo o una mujer inicua? Es una mujer que conoce de Dios, pero que no le hace caso a Dios. Sabe la palabra de Dios, pero no la obedece. Ese es un hombre inicuo. Y es más, la palabra de Dios, si lo definimos acá, que inicuo significa malvado, infame, perverso, vil, ignominioso, injusto. Ay, pero nosotros somos cristianos. Nosotros tenemos a Jesús en nuestro corazón. No te olvides que Judá tenía a Dios, quien lo había introducido a la tierra prometida, quien lo había bendecido, quien lo había prosperado, y que a pesar de todo eso, ellos se habían apartado de Dios. Cada vez que un cristiano no predica de Cristo, no puede llamarse cristiano. Porque el Señor nos llamó a ser testigos. Cada vez que nosotros no cumplimos con nuestra tarea de congregarnos, no podemos decir que somos cristianos. Porque estamos poniendo otras cosas primero antes que Dios. Y no estamos siendo diferentes a lo que el mundo hace. Porque muchos van a la iglesia por tradición y cultura. Porque así me enseñó mi abuelito, así me enseñó mi papá, así me enseñó, y yo voy a enseñar a mis hijos a hacer lo mismo. Y pensamos que es un acto simplemente religioso. Y no se trata de eso. Hemos dicho que cuando nosotros venimos acá a la casa del Señor, tenemos que venir para estar concentrados, para estar despiertos, para poder asimilar lo que Dios está trayendo. ¿Por qué? Porque hay un espíritu, y lo dijimos hace 3 semanas, que está dentro de la iglesia, que adormece a la gente, ¿no? Y sobre todo cuando hay asientos muy cómodos, muchos pues ahí entra el espíritu del ronquío, ¿no? Comienzan a dormir y a roncar todavía, ¿no? Y eso ocurre, y es verdad. Acá en la iglesia tenemos que venir a estar apercibidos, atentos, dispuestos a estar concentrados para poder poner por obra lo que Dios quiere. ¿Y eso qué significa? Que usted y yo tenemos que prestar mucha atención, ¿ya? Porque tenemos que ser intencionales. Si queremos que las cosas cambien dentro de nuestro hogar, dentro de nuestra familia, si cambian las cosas dentro de nuestra generación, usted tiene que ser intencional al venir a buscar al Señor. Venimos a buscar al Señor porque creemos que Dios existe. Y si Dios existe, entonces dice la palabra que Él es galardonador de aquellos que le buscan. Y entonces, pues, en medio de ese reclamo del profeta Habacuc que le decía, Señor, ¿por qué no me escuchas? Dice la palabra de Dios en Jeremías 17, 9 al 10, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que prueba el corazón para dar a cada uno según el camino, según el fruto de su obra. Entonces, para Habacuc era un acto de injusticia de parte de Dios no responder. Y sin embargo, para el Señor dice que conoce nuestros corazones y nos dice que nuestros corazones son perversos. Hay cosas que a nosotros nos pueden parecer buenas, pero que en realidad están alejadas del juicio y del propósito de Dios. Y a veces cuestionamos a Dios pensando que nuestros juicios son mejores que los de Dios. Y hay que tener mucho cuidado.
No nos dejemos llevar por nuestras emociones, no nos dejemos llevar por nuestros sentimientos. Entendamos, siempre la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y es mejor que la nuestra. ¿Qué más dice la palabra? Que dice que no confiemos en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque en Proverbios 21, 2 y 3 dice: todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Hacer justicia y juicio es más agradable que los sacrificios. Es lo que dice el Señor, ¿no? Que podemos pensar que nuestros caminos son mejores, pero dice el Señor: un ratito, tranquilo. Antes que cualquier cosa, lo que a mí me agrada, dice Dios, es justamente que tú hagas justicia. Y ¿saben qué? Con esa palabra de justicia tiene que ver mucho, dice, con que usted y yo no detengamos el mensaje de Cristo a las personas. Cuando no compartimos de Jesús a otros, estamos haciendo injusticia. Porque si un día a ti no te hubieran predicado, si un día a ti no te hubieran testificado, si un día no hubiera una persona que se hubiera dedicado a estar detrás de ti una y otra vez hasta que tú conocieras a Dios, tú no serías salvo. Tú no puedes negarle a otra persona esa misma oportunidad que te dieron a ti. Por eso es que todo cristiano tiene que dar testimonio. Diga conmigo: testimonio de Cristo. No de nosotros, de Cristo. Por eso que no hablamos simplemente de un Dios de la historia, sino hablamos del Dios de nuestra propia historia, un Dios personal, vivo, real, que está operando en la vida de cada uno de nosotros. Por eso, antes debemos de tomar cualquier decisión, antes de poder centrarnos en cualquier pensamiento, ¿no? Antes de poner toda nuestra mayor atención en la necesidad, en el problema o la enfermedad, recuerden que primero debemos ir a la presencia de Dios. Y no para preguntarle por qué, Señor, sino qué es lo que tú quieres hacer, Señor, en medio de esta circunstancia, en medio de esta situación. Muéstranos, Señor, qué es lo que tenemos que decir, qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que tú quieres, Señor, que tengamos que dejar en medio de este tiempo. ¿Por qué? Porque Dios conoce nuestro corazón, dice. Porque tal vez podríamos pensar que es un acto de injusticia, pero sin embargo Dios nos dice que el Señor sabe mejor las cosas que nosotros mismos. En la palabra de Dios, hermano, yo quiero que usted entienda que no existe ninguna palabra de mal para aquellos que creen en Dios. No existe. Muchos dicen: no, pero el juicio, la condenación. Para los hijos de Dios no hay juicio, no hay condenación. Porque dice: yo tengo palabras de vida eterna. El tema está en que muchas personas no toman lo que Dios dice como su palabra. Por eso quiero que vayamos al libro de Salmos 19, 7 al 10. Dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Así que no hay por qué estar triste si te dicen congrégate. No hay por qué estar triste si te dicen predica. No hay por qué estar triste si te dicen diezma y ofrenda. ¿Por qué? Porque dice que los mandamientos de Dios, dice, deberían alegrar tu corazón, no entristecerte. ¿Qué más dice la palabra de Dios? El precepto de Jehová es puro, que alumbra a los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel y que la que destila del panal. Así que en la palabra de Dios usted no va a encontrar nada malo. Al contrario, toda la palabra de Dios es para tu edificación, es para tu cuidado, es para tu protección y es para tu prosperidad. Pero sin embargo, cuando uno se desconecta de la verdadera razón de ir a la palabra de Dios, uno termina moviéndose en sus emociones. ¿Y qué le dice Habacuc a Dios en el verso 14, en el verso 1, ¿no? del capítulo 1, verso 4? Habacuc dice: por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Ahora le pregunto, ¿había algún problema en la ley del Señor? ¿La ley del Señor es mala? ¿Los mandamientos del Señor son malos? No, no hay ningún problema en la palabra de Dios. El problema está en el corazón de los hombres. Es nuestro corazón el problema.
Porque la palabra de Dios dice que es perverso, que se rebela contra la voluntad de Dios. Pero cuando nosotros no aceptamos esto, vamos a pensar que la ley del Señor o que la palabra del Señor no es buena. Y vamos a tratar de terminar haciendo lo que nuestra emoción nos está pidiendo. Ahora, cuando la ley no se ejecuta correctamente, es lógico que la ley se corrompe. Ahora te pregunto, si leemos pues lo que dice Habacuc del 1 al 5, vamos a darnos cuenta que es un fiel reflejo de lo que ocurre hoy en día en nuestra sociedad. Hay injusticia, hay impiedad, hay maldad, hay abandono. Y todo eso es producto simplemente de que los hombres nos hemos olvidado de Dios. Tenemos leyes. El problema no es la ley. El problema es que la ley lo hagan cumplir. Porque las leyes son buenas. Pero nuestros gobernantes tienen que cumplir la ley. O toda persona que ha sido puesta. Pero sin temor de Dios, esto es lo que ocurre. Por eso digo que a través de la familia, a través de tus generaciones, vamos a corregir ese defecto. Porque vamos a levantar una generación de hombres y mujeres que conozcan la palabra de Dios y que sepan hacer lo correcto. Y no se dejen mover por las cosas que el mundo quiere ofrecer, sino más bien ellos pongan siempre la palabra de Dios delante como su principio principal. Entonces, le pregunto, ¿era necesario que en medio de una situación, cuando Habacuc le estaba preguntando a Dios, Señor, ¿hasta cuándo no vas a hacer algo? ¿Era necesario que Dios haga algo? Claro que es necesario que Dios haga algo. Y lo primero que va a hacer Dios es que te va a responder a tu necesidad. Lo primero que va a hacer Dios es responder a tu oración, a tu clamor. Y muchas veces la respuesta de Dios no va a ser la que tú quieres. Porque lo primero que el Señor te va a decir antes de darte el milagro, la respuesta de que tú deseas, primero tiene que sanar tu corazón. Primero tiene que cambiar tu forma de pensar. Porque dice que muchos piden y no reciben. ¿Por qué? Porque piden mal, piden para sus satisfacciones personales y no piden para la gloria de Dios. Así que hay un problema que tiene que sanarse dentro de nuestro corazón. Y entonces pues viene la parte donde ahora Dios le responde a Habacuc. Y le dice a Habacuc, mira, ustedes son un pueblo que conoce mi palabra, pero que aparte de que conocen mi palabra, deberían obedecer mis mandamientos. Pero por cuanto ustedes no lo han hecho, escuchen lo que Dios dice. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. Y entonces, pero Señor, yo te estaba pidiendo porque arregles esta situación acá en medio de nuestra nación. Y ahora tú dices que vas a hacer una obra que no puedo entenderla, que aunque las cuentes no vamos a poder creerla. Porque es muy fácil echarle la culpa a Dios por todas las cosas negativas, ¿no? Y decíamos, ¿por qué si Dios existe, por qué hay tantos niños abandonados? ¿Por qué si Dios existe, por qué hay guerras? ¿Por qué se queman los bosques? ¿Por qué hay tanta maldad si Dios existe? El problema no es la existencia de Dios. El problema es el corazón del hombre, que conociendo aún la palabra de Dios, no hace caso a la voluntad de Dios. Entonces es necesario en la existencia del hombre que usted pueda entender que Dios está por encima de nuestros pensamientos, por encima de nuestras emociones. ¿Por qué? Porque el problema nunca ha sido Dios. El problema somos nosotros. Solo cuando nosotros reconozcamos que hay un problema dentro de nuestro interior y que necesitamos que Dios lo trate, entonces vamos a poder ver los resultados que Dios quiere en nuestra vida. Pero mientras no aceptemos esto, vamos a tener que experimentar las consecuencias a nuestra necedad. Por eso que el juicio de Dios dice que viene sobre los hijos de... ¿Sobre qué hijos viene? ¿Los de obediencia o desobediencia? Desobediencia, dice, el juicio de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Colosenses 3:6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces, el punto de esta segunda parte del libro de Habacuc, que es del versículo 5 al 11, es que Dios va a responder a la oración que le hace pues Habacuc. Y presten mucha atención a la obra
que Dios va a hacer por causa de la iniquidad de su pueblo, Judá. ¿Cuántos saben que la voluntad de Dios siempre es mejor que la nuestra? ¿Y cuántos saben que cuando esa voluntad es mejor que la nuestra, aún Dios va a hacer cosas que a nosotros no nos parecen correctas? Pero que su final es mejor de lo que nosotros pensamos. Habacuc 1:6 dice: porque he aquí, dice, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. ¿Quién levanta a esta ciudad, a los caldeos? Dios. ¿Para qué dice? Para conquistarlos. Una nación dice que es cruel y que es presurosa, que camina por la anchura de la tierra para tomar posesión, para conquistar otros reinos. Fue Dios quien levantó a esta nación para traer su juicio. ¿A quiénes? A su pueblo. ¿Por qué? Porque estaban obrando mal, pues. ¿Saben también qué cosa dice la palabra de Dios con este versículo? Que esta nación era, dice, rápida para hacer las cosas. Diga conmigo, rápida para hacer las cosas. Era una nación que no dejaba para mañana lo que podía hacer hoy. Si hoy tenían que conquistar 2 pueblos, iban y conquistaban 2 pueblos. Si eran 3, iban y conquistaban 3. No se detenían. No, mañana lo hago. No, mañana predico. No, el sábado. Después leo mi Biblia, después hago... Y a veces eso ocurre en la vida de los cristianos, ¿no? Dejamos todo para después. ¿Saben que esa debería ser la cualidad de todo hijo de Dios? No dejar para mañana lo que debemos hacer hoy. ¿Sabe que la palabra de Dios dice a todo hijo entendido que debemos aprovechar bien el tiempo porque los días son ¿qué? Malos. Así que no podemos darnos el lujo de pensar que mañana. La iglesia está pensando que todavía queda mucho tiempo. Y sin embargo la palabra de Dios nos está diciendo que los tiempos se están acortando porque las profecías se están cumpliendo. Y la venida de nuestro Señor Jesucristo está más eminente de lo que nosotros pensamos. Y Él viene por una iglesia que esté limpia, blanca, resplandeciente, sin arrugas y sin mancha. Una iglesia que esté, dice, apercibida, despierta y no durmiendo. Una iglesia que esté atenta. ¿Qué más dice? ¿Cómo define Dios a los caldeos? En el 1:7. Es una nación formidable y es terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. ¿Qué significa? Que este pueblo aplicaba su propia justicia por el poder que tenían. Ellos no temían al Dios de los cielos, mucho menos se sujetaban a Él. Y sin embargo, aún Dios los estaba usando. Habacuc 1:8 dice: sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Y eso habla acerca de la ferocidad, de la forma como ellos atacaban tan violentamente, tan rápidamente. Y sobre todo que era una nación que crecía en número de hombres que estaban entrados a sus ejércitos. ¿Por qué? Porque una de sus cualidades es que ellos conquistaban y cuando encontraban hombres que podían servir a su causa, los enlistaban. Y por lo tanto su número se hacía cada vez mucho más grande para seguir invadiendo más pueblos y consumiendo más recursos de otras naciones. En Habacuc 1:9 dice: toda ella vendrá a la presa. El terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. ¿Qué dice? ¿Algunos van a ir? ¿O qué dice la palabra de Dios? Toda ella, ¿no? Era como una masa que se movía, dice. Toda la nación. Los ejércitos, comandantes, los religiosos, todos ellos, dice, andaban y iban extendiendo y conquistando. Y es lo que se quiere. Debería ser un ejemplo también para nosotros los cristianos. Todos nosotros debemos hacer lo que Dios dice que debemos de hacer. Ninguno tendría por qué quedarse atrás. Ninguno tendría que decir mañana lo hago, cuando el llamado de Dios es para hoy. Porque el día de salvación es hoy y no es mañana. Así que los caldeos esclavizaban a cierto grupo de personas.
los que le servían, y a los que no servían, simplemente arrasaban con ellos. Porque su idea era seguir incrementando su territorio y seguir expandiendo su reino. Habacuc 1:10. Escarnecerá a los reyes y los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y los tomará. Era una nación que era muy estratégica. Tenían terraplenes que eran justamente para esos muros altos, ¿no? Que no podían ser alcanzados. Ellos habían edificado esos terraplenes que eran como unas torres que por la parte interior ingresaban los soldados y podían tomar las ciudades. Y dice que no había rey que no tuviera temor de este reino. Así eran los caldeos. Una nación que se creía que era invencible, porque ellos pensaban que su fortaleza radicaba en lo que ellos podían hacer. Pero sin embargo ellos no se daban cuenta que eran simplemente instrumentos para el juicio de Dios contra su nación. ¿Quién levantó a los caldeos? Dios. ¿Para qué? Para traer juicio sobre su nación. Y entonces cuando Habacuc escucha lo que Dios va a hacer, inmediatamente lo primero que hace es reconocer quién es Dios. Ay, Señor, ¿por qué nos está ocurriendo eso? Porque tú eres Dios. Tú eres soberano. A mí no me parece, pero tú sabes todo. Tú conoces mi pasado, conoces mi presente y conocerás mi futuro. Y tu palabra dice que tú me guardarás y guardarás mi casa. Y yo no me muevo en la situación en la que estoy, yo me muevo en lo que tu palabra dice. Y aunque las circunstancias sean tan difíciles, yo permaneceré de pie porque mi confianza está puesta en ti. Pero cuando el hombre no está puesta su confianza en Dios, inmediatamente saldrá la emoción a relucir. Entonces lo primero que hace Habacuc en este caso, en el verso 12 le dice, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? ¿No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste y tú, oh roca, lo fundaste para castigar? Entonces reconoce la grandeza del Señor, reconoce la autoridad de Dios, la soberanía de Dios. Pero luego nuevamente comienza él a moverse en su emoción. Y a partir del verso 6 en adelante, pues le dice, si dieres oídos, ¿no?, a la palabra de Dios, nosotros podríamos disfrutar de todas sus promesas. Iglesia, todo lo que ocurre en la Biblia, la historia de los reyes, el Éxodo, los profetas, menores y mayores, habla acerca del espejo de lo que la iglesia vive hoy día en nuestros tiempos. Y está ahí justamente para reflejarnos nosotros y para poder corregir y aprender a hacer lo correcto. Porque Dios no quiere traer juicio, Dios quiere traer bendición. Y dice que tu familia y mi familia son la causa para que la tierra sea bendecida. Santanita, La Molina, Manchay, Cieneguilla, a ver, ¿de dónde más hay gente por aquí? Caraballo, ajá. Estamos aquí para ser de bendición y no para traer juicio de Dios sobre esos lugares. Dios quiere que usted y yo, nosotros aprendamos de la palabra, y esa palabra nos dice a nosotros que debemos recordar el propósito, por qué Dios escogió a esta nación y por qué Dios te escogió también a ti. Éxodo 19, 5 y 6. Ahora pues, dice, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra. Porque mía es toda la tierra y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Esta es la palabra que Dios trae para nosotros en este tiempo. Si prestáramos oídos a la voz de Dios. Jesús lo dijo de esta manera: si mis palabras permanecen en ustedes y ustedes permanecen en mí, seréis mis testigos, seréis mis discípulos. Porque para eso hemos sido llamados.
En 1 Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué dice? Para que ustedes, ¿qué? Anunciéis. No para que estemos callados. A veces decimos, Señor, avívanos, Señor. Creemos, oramos por un avivamiento, pero el avivamiento tiene que comenzar en ti. Si no empieza en ti, tú no vas a poder avivar a nadie. Quien tiene que avivarse eres tú. Quien tiene que tener una mejor relación con el Señor eres tú. Quien tiene que decirle, Señor, no permitas que mis labios estén cerrados. No permitas que un día pase sin que yo dé testimonio acerca de quién eres tú. Porque para eso nos has escogido. Para dar testimonio acerca de la verdad. El propósito para que Dios levantó a su pueblo, el propósito para el cual Dios se adjudicó hijos, es para que fuéramos santos delante de su presencia. Y usted y yo como iglesia debemos anhelar esa santidad. Te pregunto, ¿tú anhelas la santidad de Dios? Como Dios anhela que tú seas santo. ¿Verdaderamente anhelamos de Dios lo que Dios nos pide? ¿O solamente anhelamos sus bendiciones? Porque Dios te dice, apártate del pecado. Dios te dice, vivid en santidad. Dios te dice, conságrate. Y Dios te dice que trabajes en su obra. ¿Pero qué pedimos nosotros? Bendíceme, bendíceme, bendíceme y bendíceme. ¿Y cuándo vamos a pedirle al Señor que nos ayude a hacer su voluntad? Iglesia, estamos entrando en un tiempo en el cual el Señor está llamando a la iglesia a un despertar. Está llamando a la iglesia ya a un tiempo de madurez. Ya no podemos comportarnos como bebés espirituales. Tenemos que comenzar a alimentarnos con alimento sólido. Y eso significa crecer. Eso significa madurar en Cristo para dar los frutos que Dios quiera. 1 Pedro 1 del 15 al 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed santo también vosotros en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. ¿Qué estaba haciendo Dios con el pueblo de Judá? Le estaba diciendo, yo los llamé para que ustedes sean santos, pero ustedes no lo están haciendo. Por eso que traigo a esta nación para corregir esa situación. Porque ¿cuántos cuando están en necesidad no están más conectados con Dios? ¿Se han dado cuenta? Hay una enfermedad que es muy dura o muy grave. ¿Qué hacemos? Clamamos a Dios día y noche. Pero cuando las cosas están bien, ¿clamas con la misma intensidad? No. Hay momentos en que Dios provoca circunstancias en nuestra vida para que clamemos a Él, para que nos volvamos a Dios nuevamente de todo nuestro corazón. Por eso es que si alguno de sus hijos se porta mal, Dios no te va a dejar en paz. ¿Sabes por qué no te va a dejar en paz? Porque su anhelo es que ninguno se pierda. Por eso es que el Señor utilizará circunstancias en tu vida, crisis, enfermedades, necesidades, con la finalidad de que te vuelvas a Dios de todo tu corazón. Así es que si te estás apartando de su bendita palabra, hermano, Dios va a tratar contigo de una forma o de otra forma. Él lo va a hacer. ¿Sabes por qué? Porque Dios al que ama, corrige. Al que ama, Dios disciplina. Porque Él no quiere que ninguno de sus hijos siga blasfemando. Porque cuando ellos dan un mal testimonio de Él. No de usted. Damos un mal testimonio de Dios. Y es inevitable no decir que muchos hombres han dado un pésimo testimonio de Dios, por lo cual otros ya no quieren vivir y venir al reino de los cielos, porque piensan que Dios es como esos hombres lo han representado.
Y no es así. Usted y yo hemos sido llamados a ser diferentes. ¿A qué hemos sido llamados? A ser diferentes. A comportarnos a la altura y la medida del varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Dios nos está hablando hoy. Para Dios no existe nada más relevante y nada más importante en que su iglesia viva en santidad, en que sus hijos vivan en santidad. Y si para Dios eso es lo más importante, tú como hijo, tú como hija de Dios, también para ti debería ser lo más importante. Por eso debemos evitar el contaminarnos. Por eso que en esta mañana Dios desea que usted y yo comprendamos y que anhelemos el vivir en santidad. Que nos apartemos del pecado, que nos aleja de la presencia de Dios. Porque el pecado puede transformar tu vida en una vida inicua. Y en vez de dar gloria a Dios, terminamos reflejando algo que Dios desagrada. Dios desea que vivamos en obediencia de acuerdo a su bendita palabra. Y no podemos sesgar la palabra de Dios. Está ahí para obedecerla. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Porque toda la palabra ha sido inspirada por Dios y es útil, dice, para instruir, para corregir, para redarguir, a fin de capacitar al hombre de Dios, a la mujer de Dios, para toda buena obra. Habacuc 1:12 le dice al Señor: ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio los pusiste, y tú, oh roca, los fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruyes el impío al más justo que él? Habacuc le dice: Señor, te alabo, te exalto, pero ¿por qué haces esto? Dice, ¿no? ¿Por qué permites que ellos sigan viviendo y nosotros, que somos menos pecadores que ellos, nos sigan castigando a nosotros? La razón es simple. Porque Dios no quiere que tú seas menos pecador. Dios quiere que tú seas santo. Sé santo porque yo soy santo. En otras palabras, rompe con el pecado. Rompe con la mentira. Rompe con tu orgullo. Rompe con tu indiferencia. Rompe con todo aquello que a Dios no le agrada. Porque Dios te escogió y te adquirió a ti para que des un buen testimonio. Habacuc no comprendía del porqué del juicio de Dios contra su nación y cuestiona nuevamente el accionar de Dios. Pregunto, ¿no nos suena familiar esto? Es más fácil y sencillo no asumir nuestra responsabilidad y echarle la culpa a Dios diciendo: Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué a mí? Si yo soy menos pecador que ellos. Yo voy a la iglesia, yo diezmo, yo ofrendo, yo testifico, Señor. ¿Por qué a mí? ¿Y por qué no? Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La palabra de Dios nos dice a nosotros, no es el por qué, sino dice que si no hay una transformación de nuestro entendimiento, no vamos a entender que todo lo que Dios hace en nuestra vida siempre será bueno, siempre será agradable y siempre será perfecto. Pastor, en medio de esta necesidad, sí. En medio de esta pérdida, sí. En medio de esta escasez, sí. Seguirá siendo bueno, seguirá siendo perfecto, porque esa es la voluntad de Dios. Porque lo que tú no ves ahora, Dios ya lo ha visto en el futuro. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Te pregunto, ¿cuántos conforme al propósito de Dios han sido llamados que están en esta sala? ¿Hay alguno de ustedes que piensa que está en este lugar porque simplemente se le ocurrió?
o porque Dios te trajo aquí? Tú y yo estamos en ese lugar porque el Señor nos trajo aquí, porque el Señor te escogió a ti, a mí, para que pudiéramos entender su palabra. Y por lo tanto dice que todas las cosas nos ayudan a, diga conmigo, todas las cosas nos ayudan a ¿qué? A bien, porque usted está en los propósitos de Dios. Pero pastor, lo que está ocurriendo en nuestra nación, sí, aún lo que ocurre en nuestra nación hoy en día está dentro del plan y el propósito de Dios. Pastor, ¿qué tengo que hacer? Clama por tu nación, pues. Clama por tus gobernantes. Clama por toda persona que ha sido puesto como autoridad. Porque no te trajo para que tú critiques o pongas juicios sobre su vida. Te trajo para que tú ores por ellos e intercedas. Porque esa es tu responsabilidad. Y mi responsabilidad y la responsabilidad de la iglesia. Es bien fácil criticar, es bien fácil juzgar. Pero su palabra dice, y la tengo presente, en la medida que tú juzgues a otros, con esa misma medida vas a ser juzgado. Y nosotros no estamos aquí para juzgar, estamos aquí para interceder. Porque la oración de intercesión tiene poder. ¿Quieres que nuestra nación cambie? ¿Quieres que las cosas en el Perú mejoren? Entonces ora y acciona. Ora y acciona. ¿Qué dice el verso 5 del capítulo 1 de Habacuc? Haré una obra en vuestros días, que aunque se os contare, no la creeréis. En otras palabras, no la entenderéis. Isaías 6, 9, 10 dice también lo siguiente. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan y haya para él sanidad. Hace 3 semanas atrás hablamos acerca de este espíritu de engaño que entró en la iglesia. Hermanos, el problema no está en Dios. El problema está en que nosotros tenemos que estar apercibidos, despiertos, para poder recibir la palabra de Dios. No se trata de que juzguemos el accionar de Dios. Se trata de que obedezcamos lo que Dios dice que debemos de hacer. ¿Usted cree en Dios? ¿Usted cree en la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios? Entonces obedezca. ¿Qué más le dice Habacuc a Dios? En el verso 14 a 15 le dice, y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelo y los recogerá con sus red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Habacuc compara, dice, al pueblo, a su pueblo Judá, diciendo, mira cómo los caldeos nos dominarán, mira cómo nos matan, somos como peces que hemos sido capturados en una red. Y ellos ahora pues nos están recogiendo. ¿A cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de ir a un sitio a comer pescados y mariscos? ¿Alguien ha ido? Te hago una pregunta. Cuando tú pides ahí que te traigan, no sé, pues, ¿no? Una chita frita o tu jalea, ¿no? Y te la ponen ahí. Tú dices, ay, pobrecito el pescadito, pobrecito el calamar, ¿no? Ay, con qué tristeza me lo voy a comer. ¿Eso dices? ¿Sí? Uno dice, por ahí hay una. Pero la mayoría que está ahí, ¿qué hace? Se lo come, ¿sí o no? Lo disfruta. Y eso es lo que hacían justamente los caldeos, disfrutaban eso. Porque ellos no conocían a Dios. Para ellos era un acto normal. Conquistar, extender su reino. Pero nosotros tenemos que entender cuál es la voluntad de Dios. En el verso 16 dice, por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. ¿Qué le está diciendo? Señor, mira, ve.
Ellos van a hacer gala de esto, van a traer sus ídolos, van a ofrecer holocaustos, sacrificios a sus dioses. Y el Señor dice, pero ¿cuál es el problema? Ellos no me conocen. Y es natural que aquel que no me conozca viva en pecado. Pero los que me conocen, los que conocen mi palabra, los que han experimentado mi bendición, ellos no pueden vivir en pecado. Porque ellos han sido apartados, consagrados, porque míos son. Esa es la diferencia. Así que Habacuc le decía a Dios, no, que son un pueblo idólatra. Y lo son, y Dios lo sabía. Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. ¿Hasta cuándo, Dios, lo vas a permitir? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Y sabe lo más importante que hace Habacuc en el capítulo 2, verso 1? ¿Y sabes qué, Señor? No me voy a mover de este lugar hasta que no me respondas hasta cuándo. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Ya no es un pedido, ¿ya qué cosa es? Una queja. Entonces él termina la primera parte de su diálogo con Dios diciéndole que él espera una respuesta de parte de Dios. Y yo le pregunto, ¿cuántos de ustedes están aquí y están dispuestos a esperar una respuesta de parte de Dios? Yo no sé si usted se está quejando contra Dios. Yo sé que a lo mejor usted tiene un pedido que le está haciendo a Dios. Está intercediendo por una necesidad, por un enfermo, por una persona que se convierta, por una bendición, un milagro. Pero deberíamos tomar también esto como un ejemplo. Señor, yo no me muevo de aquí hasta que no tenga tu respuesta. Yo me voy a mantener en pie esperando tu respuesta. Yo no voy a dormir. No me voy a distraer. Yo voy a estar atento a tu respuesta. Y así como usted y yo debemos estar atentos a la respuesta de Dios, Dios también te dice lo mismo. Y yo, Dios, mis oídos están atentos a tu clamor, a tu oración, y mis ojos están puestos sobre los justos de la tierra. ¿Cuántos justos hay en ese lugar? Entonces dice, el Señor te está mirando ahora. El Señor te está escuchando ahora. ¿Quieres tu respuesta? ¿Cómo está tu corazón? ¿Qué podemos sacar de esta primera parte de la enseñanza del libro de Habacuc? Primero, que Dios anhela la santidad de sus hijos. Que Dios detesta que sus hijos vivan en pecado. Dios desea que su iglesia sea el reflejo de Él hacia el mundo, en santidad y en justicia. Y Dios espera que usted y yo podamos proyectar esa imagen de ese Dios infalible al mundo. ¿Qué más podemos rescatar? Que si vivimos en pecado abiertamente, Dios va a enviar una represión o un castigo, no por condenación, sino dice para corregirte. ¿Por qué? Porque te ama. Dios no quiere que te pierdas. Jesucristo no entregó su vida en la cruz para que el mundo se pierda. Jesucristo entregó su vida para que todos seamos salvos. Pero como todo hijo, muchas veces amado y mimado, tomamos malas decisiones. Y tenemos que ser corregidos en nuestro caminar. Muchas veces Dios está llamando nuestra atención porque quiere lo mejor para nosotros. Y la tercera parte que podemos sacar de esta enseñanza es que debemos de entender que Él es Dios y Él es soberano, que no hay nada que a Él se le pueda escapar. Lo más importante, hermano, hermana, no hay nada que pueda ocurrir en tu vida que a Dios lo tome por sorpresa.
O que diga, uy, se me chispoteó, se me escapó. Porque Dios todo lo tiene bajo control. Diga conmigo, Dios lo tiene todo bajo control. No importa la circunstancia que usted pueda estar viviendo o atravesando, tu casa, tu matrimonio, tu familia, Dios tiene todo bajo control. Y su voluntad siempre es buena, es perfecta y es agradable. Lo bueno, lo malo que usted puede estar atravesando, tiene un buen propósito en las manos del Señor. Así que ríndase ante el Señor. Póngase de pie. Dios está llamando a su iglesia en este tiempo a consagrarse más, a vivir en santidad de una manera más real. Tome usted la decisión de vivir en esa santidad. ¿Sabe? No hay nadie que sea más poderoso que nuestro Dios. Así que por lo tanto tú y yo no tenemos excusa. Ni tenemos justificación para vivir en pecado. No hay excusa. Su palabra dice, si Dios con nosotros, ¿qué dice? Usted la conoce. ¿Qué dice? Si el enemigo te escucha hablar así, se va a reír de ti. Si Dios con nosotros, porque no hay poder alguno en la tierra ni debajo de la tierra que pueda vencer el poder de Dios. Y toda autoridad, dijo nuestro Señor Jesucristo, se le entregó a Él. Y Él te la entregó a ti para que le pise la cabeza a tu enemigo. En el nombre de Jesús. No con tus fuerzas, en el nombre de Jesús. Pero para eso tenemos que vivir como Jesús vivió. Dios es sabio y siempre va a alinear su palabra para que tú y yo vivamos sintonizados a sus propósitos. Y su propósito requiere esfuerzo, requiere dedicación, requiere valentía, requiere sacrificios, requiere obediencia a su bendita palabra, hermanos. Dios viene en busca de una iglesia santa. Y todos nosotros tenemos que dar la talla. Porque eso es lo que Dios espera de cada uno de los miembros de esta iglesia. Santidad. Así que Misión Cristiana en nuestra casa. Viene un tiempo nuevo. Pero junto con ese tiempo nuevo, viene un tiempo de mayor consagración y un tiempo de mayor santidad y obediencia a la palabra. Así que ese es el desafío por este tiempo. Esto es lo que Dios está demandando de usted, de nuestra casa, de nuestras familias. Algo que les compartía en la mañana, a todos les decía de que la mejor forma de enseñar a nuestros hijos no es simplemente diciendo las cosas. La mejor forma de enseñar a nuestros hijos es que ellos nos vean haciendo las cosas que debemos hacer en casa. Marido, ama a tu mujer. Mujer, honra y respeta a tu marido. Padre, amen a sus hijos. Críenlos en amonestación y disciplina en el Señor. Hijos, honren a sus padres, para que tengan una larga vida y todas las cosas les salgan bien. Y todo aquel que esté puesto en autoridad, ejerce esa autoridad con justicia. Usted está en autoridad. Iglesia, usted está en autoridad para que lo haga en justicia. Y hemos dicho que justicia es
no detener el mensaje de Jesús. Predique, predique, a tiempo y fuera de tiempo. Cierra sus ojos, vamos a orar. Padre bendito, Señor Dios de la gloria, venimos delante de tu presencia en esta mañana. Señor, con un corazón constricto y humillado. Señor, entendemos que muchas veces fallamos, postergando, Señor, lo que debemos de hacer, dejando para mañana las cosas en vez de hacerlas hoy. Pero a la luz de tu palabra, Señor Dios, hemos aprendido el día de hoy que tú nos pides, Señor Dios, que aprovechemos bien el tiempo. Así que, Señor Dios, sabiendo que te pedimos perdón, tu palabra dice que somos justificados en el nombre de Jesús. Somos limpios de todo pecado. Y, Señor, somos gratos delante de tu presencia. Una cosa pedimos, Padre. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Padre, oro porque la presencia de tu Santo Espíritu, Señor Dios, se mueva de una manera sobrenatural, Señor, sobre la vida de cada uno de los miembros de la iglesia, Señor Dios. Pon en ellos, Espíritu Santo, el deseo del querer y el hacer. Provoca el hambre y la sed de justicia, Señor Dios. Y, Señor, permítenos tomar nuestro lugar. Permítenos estar orando por nuestra nación, orando por nuestros gobernantes, orando por toda autoridad, Señor, orando por la iglesia, pero también, Señor, activando en llevar tu mensaje de amor, Señor, y esperanza a quienes aún no te conocen, Señor. A la verdad la mies es mucha, a los obreros un poco. Pero tú has dicho, Señor, orad al Señor de la mies para que envíe más obreros a su mies. Oro, Padre, para que se rompa, Señor, y se quiebre ese espíritu, Señor Dios, que impide el crecimiento de la iglesia, Señor Dios. Para que toda apatía espiritual en el nombre de Jesús, Señor, se vaya en esta hora. Para que haya un despertar, Señor Dios, a tu propósito y a tu llamado, Señor Dios. Porque tú estás llamando a una iglesia sin muros, Señor Dios. Una iglesia, Señor, que entiende y que ama tu palabra, Señor. Una iglesia que sabe, que está entendida, que está en contra del tiempo. Porque tu tiempo se está cumpliendo, Señor Dios. Ayúdanos, Señor Dios, a ser diligentes con esta comisión. Padre, te lo pido en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo, y el pueblo de Dios dice, amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor.